Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a todos los asistentes a Colombia 4.0 versión IA, quienes nos acompañan de manera presencial aquí en Corferias y quienes nos acompañan en nuestra transmisión vía streaming en la página www.col40.co. Los mejores speakers del sector TIC y de la industria digital en un solo lugar y de manera gratuita. Este evento, organizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, da a conocer la experiencia de personas que lograron que sus ideas del mundo digital se conviertan en una realidad, que transforma su vida y su entorno. Bienvenidos a la era de inteligencia artificial. A continuación presentamos el panel Levantamiento de capital e inversión en el ecosistema de tech. Aquí se encuentra Ana María Aristizábal de Winnipeg Ventures, Ana Peláez, Inicia Educación BC, Juan Ignacio Rubio y Wow Ventures, y modera Marcelo Urbano de Arucay. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hoy, como mencionaron, vamos a hablar de levantamiento de capital e inversión en el ecosistema de EdTech. Vamos a tener 4 secciones dentro del panel. Vamos a dar una pequeña introducción al tema de inversión en EdTech en Latinoamérica. Después vamos a hablar de criterios de inversión. Después vamos a hablar de impacto y medición. Y finalmente, si nos queda tiempo, perspectiva futura. ¿Okay? Lo que quisiera iniciar con una pequeña intro de cada uno de nuestros panelistas para que puedan entender el contexto de sus respuestas. Y voy a comenzar contigo, Ana María. Danos tu introducción. Gracias, Marcelo. ¿Aló, me escuchan? Perfecto. Gracias, Marcelo, por la invitación y al Ministerio por tener la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido nosotros en estos últimos años. Brevemente de mí, soy banquera de inversión convertida en inversionista de impacto hace muchos años y ahora muy dedicada al sector de EdTech, construyendo uno de los primeros fondos de inversión de capital en EdTech para la región, con mucha convicción de colaborar y de trabajar con muchos de ustedes. Hablábamos hace un ratico de la importancia de lo que estamos haciendo y creo que de parte de la audiencia hay mucho que aprender. Ahorita les comparto un poco más de detalles, pero feliz de estar acá. Estoy basada en Nueva York y soy colombiana y tengo la alegría de estar moviéndome bastante entre Colombia, México, Perú, Brasil, donde viví muchos años también, y aprender del ecosistema, y soy una convencida que tenemos que aprovechar todo lo que hemos en cada ecosistema aprendido y llevarlo a nivel regional. Muchas gracias. Sigue, Ana, por favor. Mil gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos. Qué placer estar acá. Yo soy de un fondo que se llama Inicia Educación. Es un fondo de origen de República Dominicana y nace de una familia que tiene una visión de que si queremos que esta región progrese, en lo que tenemos que invertir es en nuestro talento. Comparto plenamente esa visión y por eso hice el cambio del sector de inversión, digamos, tradicional de finanzas como Ana, al sector educación. Entonces estoy como en Disney entendiendo cómo es que lo que se construye en una carrera de inversión se puede aplicar al mundo de la educación. Excelente, gracias. Nacho, por favor. Súper. Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Ignacio Rubio, me pueden decir Nacho como acaban de decir, creo que en el panel me van a mencionar así. En el ecosistema de emprendimiento de impacto llevo aproximadamente 6 años, estuve trabajando como emprendedor acá en Colombia, monté una plataforma enfocada en el sector social, una plataforma tecnológica. Posteriormente me fui para México a trabajar en temas de aceleración de emprendimientos y apoyar a diferentes emprendedores en la región a escalar sus ideas de negocio. Y en este momento volví y tengo como 2 sombreritos que voy a usar en este panel. Uno en temas de inversión de impacto, justamente con Wow Ventures. Estoy liderando toda la estrategia de expansión del fondo y de las inversiones en el resto de Latinoamérica, por fuera de Brasil. Y por otro lado trabajo también en una consultora de medición de impacto. Entonces, muy feliz de estar acá y comencemos. Gracias, Nacho. Yo les doy un poco también mi contexto. Yo soy cofundador de Arucay, como mencionamos, y también soy socio senior de una firma llamada Prismapar, que es una firma que lleva 21 años asesorando a empresarios y
a emprendedores en el sector de educación, en temas de fusiones y adquisiciones de empresas e instituciones educativas. Bueno, comencemos entonces con nuestra primera parte, nuestra primera sección del panel, que tiene que ver con esta intro a qué es exactamente inversión en EdTech, y cuando hablamos de EdTech, ¿qué estamos hablando? Entonces le voy a pedir aquí a Ana María que me ayude a hablar de por qué es tan importante esta inversión, la inversión en educación en el mundo, obviamente en Latinoamérica y obviamente en Colombia. Gracias, Marcelo. Creo que todos los que estamos aquí en este panel en particular... ¿Aló? ¿Mejor? Ok. Todos los que estamos acá estamos convencidos de que la educación hace parte fundamental de la transformación de América Latina, y lo que creo que es importante resaltar, y uno de los desafíos más grandes que nosotros como inversionistas tenemos, es que sabemos que aunque todo el mundo tiene interés en la educación y todo el mundo tiene interés en invertir en educación, y el 41% de los inversionistas de impacto a nivel mundial han hecho alguna inversión en educación, del total de activos que se administran en la industria de inversión, solamente el 3% se va al área de educación. Cuando comparas eso con el dinero que se invierte en la área de energía o en la área de fintech o en la área de agricultura, pues te das cuenta que la educación como sector está subinvertida, y por lo tanto no nos sorprenda que, digamos, los resultados que tenemos nunca nos satisfacen a ninguno de nosotros. En América Latina tenemos el gran reto que tenemos una deficiencias en muchísimas áreas. O sea, hoy día vemos que 8 de cada 10 niños no entienden lo que leen. En Colombia son 5 de cada 10, que es asustador. Tenemos más del 20% de la fuerza laboral que está en puestos de alto nivel de automatización, y que tenemos una fuerza laboral que desafortunadamente las empresas dicen, 60% de ellas dicen no encuentro el talento que necesito para operar mis empresas. Entonces digamos que sí hay un reto bastante grande y es asustador, pero también motiva el hecho de que existan tecnologías y edtechs lideradas por personas como las que ustedes han escuchado acá, convencidas y comprometidas a hacer una transformación. Y la única manera que los emprendedores logran hacer lo que quieren hacer es teniendo inversionistas que entiendan lo que ellos están queriendo hacer y los logren llevar a la escala que se necesita. O sea, ¿por qué el Valle del Silicio en California y muchos de los emprendedores que han surgido en otras regiones han surgido? Porque han tenido de socios inversionistas, capitalistas que les ayuden a invertir. Entonces, un poco esa es la razón por la cual existe un panel como este, y me alegra que el Ministerio se anime a darnos ese espacio para hablar de la importancia del cómo, qué queremos hacer y cómo queremos trabajar con el ecosistema. Y para cerrar, cuando se contrastan las cifras de inversión en América Latina en EdTech y lo comparas con el resto del mundo, pues vemos que estamos muy atrasados y que hay un potencial enorme. O sea, no de quejarnos de lo atrasado que estamos, sino potencial que existe tan grande de traer recursos regionales e internacionales a invertir en las startups y en las edtechs que existen. O sea, cierro con esto y se lo paso aquí a alguno de mis panelistas. Hay una oportunidad gigante y felices de seguir explorando juntos. Muchas gracias, Ana María. Definitivamente lo que dices, para los que estamos dentro del sector, es muy claro y el potencial es muy claro, y ha sido una labor espectacular la del Ministerio del tener este panel hoy en Colombia 4.0. Nacho, te pregunto a ti, para que nos des el contexto, ¿qué incluye cuando hablamos de edtechs? Porque edtechs hay diferentes formas de definirlas. Si queremos dejar bien claro, digamos, el contexto, ¿me ayudas a definirlo? Sí, claro que sí. Justamente ahorita que estábamos preparando el panel, pensamos justo como en ir un poquito atrás y hablar de un panorama más amplio para que todos estemos como al tanto o como en sintonía frente a lo que nos referimos cuando hablamos de educación o el sector EdTech, porque nosotros que estamos constantemente hablando con diferentes emprendedores nos damos cuenta que las soluciones varían mucho desde el tema de los productos y servicios hacia quiénes están orientados. Hay algunos que están orientados hacia los propios estudiantes, pero hay otros que están orientados hacia los profesores o hacia las instituciones educativas. Entonces ahí hay como una amplia gama de espectro que podemos entrar a analizar. También desde el tema geográfico hay unos que están orientados en edtechs en zonas, digamos, urbanas, o otras justamente en cómo disminuir esa brecha digital que hay en el sector rural. También encontramos que en temas de modelo de negocio hay algunas edtechs enfocadas con estrategias B2C, otras B2B, otras B2B2C, como que el espectro es amplio, y digo esto más que todo como para tener un panorama completo sobre y entender que edtechs pues es un mundo muy grande. Entonces ahorita vamos a estar hablando mucho como en términos amplios, pero que podríamos entrar a profundizar también y a evaluar cada una de las ideas de negocio que hemos encontrado en el ecosistema. Perfecto,
Muchas gracias. Ahora, entremos en la segunda sección del panel y hablemos un poco de criterios de inversión. Entonces, le voy a pedir aquí a Ana María que me hable un poco de qué factores claves consideran ustedes cuando están evaluando una startup EdTech para invertir. Y empezar por decir que nosotros somos un fondo de Venture Capital que busca maximizar tanto el impacto como el retorno financiero. O sea, digamos que ahí esa es la parte del tipo de inversionista que nosotros estamos queriendo hacer. Y por lo tanto, los criterios de inversión para nosotros están divididos en tres segmentos. Uno, el impacto. Segundo, el equipo. Y tercero, el retorno financiero. Cuando empezamos a entrar a cada uno de esos factores hay una cantidad de temas que miramos, pero cuando uno piensa en la parte de impacto, para nosotros lo más importante es ese retorno que recibe el estudiante, el aprendedor, el trabajador en esa solución tecnológica que se está creando. O sea, realmente la razón para nosotros existir y querer invertir en soluciones como las que ustedes están creando, muchos en la audiencia, es demostrar que es posible con esas tecnologías mejorar la calidad de vida de esa persona. Entonces, ese es el primer factor dentro de lo que medimos nosotros a nivel de impacto y por lo tanto necesitamos equipos comprometidos con el impacto, con la misión, gente que tenga los valores alineados con esa misión y ese propósito. En cuanto al segundo punto, que es el equipo, al final nosotros somos un fondo de Venture Capital, invertimos temprano en la primera ronda institucional de los emprendedores y por lo tanto estamos en una apuesta enorme en el equipo, en un equipo que sea cohesivo, que trabaje muy bien, que sea competente, que tenga los conocimientos técnicos, la rigurosidad para construir tecnología de altísima calidad y nos encanta realmente también tener equipos diversos que logren representar la diversidad del público que quieren atender. Y para cerrar, en el tema de retorno financiero, pues hay muchas variables que influyen en el retorno y mis colegas profundizarán en algunos de estos, pero son temas como desde el mercado potencial que la empresa puede atender, hasta temas de la posibilidad de la escalabilidad de la solución, hasta el tema de la salida. Finalmente, un inversionista que entra a una empresa de estas quiere tener una salida en algún momento, en 5, 7, 8 años, y hay que pensar que esas empresas en las que están invirtiendo van a tener que o darle una salida a ese inversionista o permitir una compra de otro inversionista para salir. Entonces, ese tipo de temas a nivel global son los que miramos nosotros para poder invertir. Aquí me gustaría, Ana, que me ayudaras a hablar un poco de, dado estos criterios que nos menciona Ana María, ¿qué características específicas tiene Latinoamérica que influyen sobre esos criterios, que ya sean, cambian esos criterios o lo ven ustedes de manera diferente? Yo creo que hay un tema general de inversión en Latinoamérica que no solo es para el tema de educación, sino un tema general que pues lo viví en la vida pasada y es un tema de plazo. El mundo de capital privado es un mundo muy dinámico donde la expectativa es invertir y luego tener esta salida en un plazo, tú decías 5, 7, 8 años. Yo creo que ese es un tema distinto en los mercados latinoamericanos porque el plazo es más largo. Buscar en cualquier sector una salida en América Latina de 5 años es un reto gigantesco, tiene que ser una empresa en un sector donde haya, por decir, jugadores con apetito de comprar para que te den el éxito. Este es un mercado, pues con excepción tal vez de Brasil, donde no hay mucha liquidez, entonces las salidas son complejas, uno sabe cuándo entra una inversión, pero realmente no sabe cuándo sale. Yo conozco fondos de capital privado de sectores tradicionales que están ahí metidos 12 años y todavía no saben cómo es que van a salir. Esto en la inversión común y corriente. Ahora si nos movemos a educación, pues es mucho más retador el tema de las salidas y de la liquidez. Y ya pasando, pues entrando al tema de educación específicamente, yo creo que hay un reto gigante en estos países, especialmente en Colombia, y es que el sector público es un jugador indispensable. Ana decía, nosotros miramos el retorno, buscamos etapa temprana y hacer un retorno. Cuando uno escucha la historia, esos retornos siempre suponen una escalabilidad y un crecimiento exponencial, que es el sueño de los unicornios y con lo que sueña todo el mundo. Pero en educación, la escalabilidad está sujeta a quién es el cliente, y el cliente, la mayoría del cliente está en el sector público. Entonces, ¿cómo
esas EdTechs logran convertirse en proveedores del sector público. Yo creo que ese es un reto súper particular que tenemos que descifrar, y es lo que hablaban en el panel pasado. Exactamente, el panel de las 2 de la tarde hablaron mucho de cómo tratar de coordinar ese sector privado con ese sector público. Nacho, pregunta para ti. Dado lo que nos comentan a María y Ana de las características y las diferencias en Latinoamérica, ¿qué tendencias particulares en los modelos de negocios has visto tú en las startup EdTechs en Latinoamérica? Súper, creo que es un punto importante, al menos como desde desde nuestra percepción, como hemos visto que están migrando un poquito en temas de modelos de negocio las empresas. Puntualmente, veo o hemos visto que migra mucho, modelos de negocio están migrando mucho de ser B2C a B2B, como que hemos visto muchas empresas que nacen con y de pronto me explico un poquito porque a veces solemos hablar como en temas técnicos, como si todos supiéramos de estos términos, entonces voy a hacer énfasis en eso. Cuando hablamos de B2C, hablamos de esos modelos de negocio que venden la empresa al cliente final, digamos a la persona natural. Entonces vienen siendo estas EdTechs que, por ejemplo, el cliente termina siendo la persona que compra los servicios. Pero en estas estrategias los emprendedores se dan cuenta que llegar a ese mercado o poder abarcar o toda esa estrategia de llegar al mercado potencial y llegar a cientos o miles, porque pues en últimas termina siendo un mercado mucho de volumen, es muy costoso o toma mucho más tiempo del que pueden ellos solventar económicamente. Razón por la cual terminan cambiando muchas veces a modelos B2B, que B2B se refiere justamente a esos modelos donde le venden de empresas a empresas, business to business, siguen pues las siglas pues, y terminan vendiéndole a otras instituciones educativas, pero con el foco de que esos servicios vayan directamente a, en este caso, los estudiantes, o por ejemplo también hay muchos casos de empresas EdTechs que le venden a otras empresas, pero estas empresas le venden los servicios justamente a sus colaboradores, a sus empleados. Entonces hay una tendencia grande ahí también hemos visto modelos innovadores y ahorita yo creo que les podría compartir un poco como casos, o al menos un caso que nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio, de una estrategia innovadora de modelo de negocio que justamente busca romper con esquemas tradicionales de monetización. Y por otro lado, el tema que nos compete también hoy acá, el tema IA de inteligencia artificial, pues sí es algo que normalmente los emprendedores que tenían un modelo de negocio tradicional están usando y se están apalancando en la inteligencia artificial para escalar la misma solución, o en su defecto están haciendo muchas, aprovechando la inteligencia artificial, todo lo que está pasando con OpenAI y ChatGPT para crear nuevos modelos de negocio. Entonces me quedaría con esas tres, en resumen, de B2C a B2B, modelos innovadores y también temas de inteligencia artificial. Muchas gracias, Nacho. Ahora pasemos a la tercera parte de nuestro panel, hablemos un poco de impacto y medición. Aquí me gustaría otra vez preguntarte a ti, Ana María, ¿cómo hacen ustedes para valorar el impacto social y educativo de las inversiones en el sector EdTech? Gracias, Marcelo. Partamos de la base que nosotros consideramos, digamos, la tesis de inversión nuestra es invertir en soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas, en ese caso aprendedores o trabajadores, porque estamos trabajando en EdTech y futuro del trabajo. Cuando miramos una solución, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer siempre al momento que hacemos la parte inicial, que es el screening o la evaluación inicial, es si esta solución tecnológica aplicada a la educación, aplicada al trabajo, está aumentando el acceso a educación de calidad, uno, o está aumentando el acceso a un trabajo de calidad, dos, y tercero, si esta solución está construida de una manera que garantice una calidad en el servicio y en el producto. Y ahí dentro de ese tercer elemento hemos tenido algunos debates nosotros internamente, y es que qué significa ser una solución de calidad y qué es una solución buena y qué es una solución robusta. Y podemos entrar en un debate aquí interesante, pero en el caso nuestro es conseguir analizar que esta tecnología, que es una tecnología social, que está construida con los más altos parámetros técnicos,
para asegurar y garantizar, uno, una protección al usuario, en este caso muchos de nuestros usuarios van a ser niños, entonces es tecnología que tenga este tema de Child Tech construido con altísimos estándares de calidad, con valores, con ética, pensando en mejorar la calidad de vida de ese niño, de ese padre de familia, de ese aprendedor, de ese profesor, porque también hay soluciones, como decía Nacho, que están enfocadas al profesor. Entonces esas tres variables para nosotros son como la base, el corazón de nuestro proceso de medición, de análisis del impacto. Lo otro tema es que nosotros medimos el impacto durante toda la vida de la inversión, o sea, para hacer una inversión en una empresa no solamente escogerla y darle el dinero, es darle el dinero, acompañarla, asesorarla, ayudarle a hacer la toma de decisiones en el camino de crecimiento, en hacer los contratos con el gobierno, en el contrato con el sector privado, etcétera. Y en ese proceso hay una gestión del impacto social bastante grande, porque tú tienes que estar pensando en qué tensiones va teniendo el modelo de negocio frente al tema del impacto social, y nosotros como fondo estamos midiendo constantemente cómo está llevando la empresa esas promesas que hizo al principio de lo que era la solución y el problema que estaba resolviendo frente a los indicadores y data que está colectando. Entonces también hay un trabajo nuestro bastante grande en cuanto a acompañar a las empresas en qué data se mide, que al final estamos en una conferencia de inteligencia artificial y creo que el papel más grande que tenemos nosotros los inversionistas en etapa temprana es acompañar a los emprendedores a definir cuál es la data que tienen que colectar y cuál es el nivel de diversidad de esa data que colectan para que después pueda ser útil en trabajos más robustos de aprendizaje. Entonces lo voy a dejar por ahora ahí. No, muchas gracias, Ana María. Ahora, habiendo definido cómo, o sea, qué usualmente se mide cuando se está hablando de impacto, me gustaría preguntarle a Ana qué dificultades se tiene al medir, porque es algo que sabemos es difícil, y dentro de tu experiencia y de tu perspectiva, ¿cómo ven esas dificultades? A ver, el tema con la educación es que en la educación no existe el corto plazo. Digamos que el impacto de una solución educativa, yo podría aplicarla hoy y eso verse reflejado varios años después. Entonces, realmente es complejo y costoso medir el impacto. El fondo en el que yo trabajo ha hecho bastante énfasis en medir cómo impactan sus iniciativas de inversión en poblaciones específicas, pero son mediciones que llevan 10 años. Entonces, pedirle a inversionistas de Venture Capital, hey, yo quiero ver la rigurosidad de tus mediciones, es complejo. Termina siendo como un poquito lo ha expresado Ana, y es un acto, hay de alguna manera un acto de fe en un equipo, ¿cierto? Y después cuando haces la inversión, tú mismo te encargas de construir esas mediciones, pero es una medición ex post. Sería bueno que estuvieran disponibles mecanismos o que se facilitara para que tuviera mayor rigurosidad de esto, pero desafortunadamente no lo hay, y ahí entramos como en el tema del huevo o la gallina, porque tampoco queremos bloquear el desarrollo del ecosistema. Es un ecosistema que están haciendo y que si lo empezamos a regular y a ponerle estándares, pues probablemente va a ser más difícil desarrollarlo. Pero yo sí creo que existe una gran responsabilidad de los inversionistas de definitivamente medir la pertinencia de las soluciones, que estén alineadas con las necesidades educativas, que realmente hay unas cosas que se ven muy sexys pero que no tienen ninguna pertinencia. Entonces, y ahí volvemos a la subjetividad que tú me mencionabas, pertinencia para quién, pero definitivamente en esta región hay unas brechas identificadas enormes en lectoescritura, en pensamiento crítico, en habilidades matemáticas, en habilidades de tecnología. Entonces, invirtamos de verdad en esas iniciativas que son pertinentes para las problemáticas que vivimos en esta región. En Europa yo he visto cualquier tipo de mediciones para la gente que tiene problemas en los ojos, o sea, pero esos son como problemas del mundo desarrollado. Nosotros necesitamos resolver los problemas de aquí. Entonces yo sí creo que hay que ser responsables y buscar cuáles son esas soluciones que nos llevan a cerrar las brechas que estamos viviendo, que si no actuamos, pues cada vez se van a ampliar más. Gracias. ¿Lo puedo tomar un minutico Sí. más? Es que creo que lo único que yo sí creo que quede claro es que la dificultad de medir el impacto no puede ser la excusa para no tratar de medirlo, y que yo creo que sí toca buscar, que cada una de las empresas va a ser muy particular en su ejercicio, o sea, de medir cómo demuestro la eficacia de mi solución. O sea, yo creo que ese debe ser no solamente para convencer a un inversionista que invierta, pero para convencer a un cliente que le compre.
O sea, el retorno de la inversión de un cliente para que te compre tu solución de lectoescritura, de matemática, de mejorar la lesson planning de los profesores, es demostrar que lo que estoy haciendo mejora 10% lo que se está haciendo, 20%. O sea, como es esos cambios incrementales, aunque no sean el cambio longitudinal que menciona Ana, sí está ayudando a hacer una mejoría incremental en lo que se quiere lograr. También ahí, solamente sumando, creo que eso se tiene que ver también como una perspectiva de levantamiento de capital también, como el hecho que nosotros empecemos a medir o que los emprendedores empiecen a medir el impacto que están teniendo va a ser una estrategia que les va a después permitir acercarse a los fondos como los nuestros y decirles que yo estoy mejorando la calidad de vida de esta población o ciertos indicadores en este 10% o 20%. Creo que eso para nosotros al menos como fondos de inversión de impacto termina siendo algo también atractivo, entonces no es solamente un costo, no termina siendo un costo por parte del emprendimiento, sino una inversión también para futuras estrategias de levantamiento de capital. Nacho, me quedo contigo. ¿Cómo equilibran ustedes la rentabilidad financiera justamente con el impacto social al seleccionar inversiones en el ámbito EdTech? Ahí está la pregunta del millón. Yo creo que, y pues creo que los tres fondos acá estamos alineados con pensar que la sostenibilidad no se va a lograr independientemente de la rentabilidad financiera. Si no tenemos o si estas soluciones no incluyen una rentabilidad económica, no van a perdurar en el tiempo y por lo tanto no van a poder lograr el impacto que están profesando que quieren tener. Entonces, por un lado, ligamos 100% rentabilidad con impacto para que sean sostenibles las soluciones. Y ahí sí quisiera hacer como doble clic y compartirles un poco la experiencia de uno de los fondos, de los emprendimientos que tenemos en el portafolio del fondo, perdón. Justamente porque creo que este ejemplo nos muestra cómo desde estrategias innovadoras de los mismos emprendedores logran darle la vuelta y llegar a su población objetivo, pero también hacerlo rentable. Entonces, en el caso nuestro, como saben o como mencionaron previamente, somos un fondo basado en Brasil, invertimos en un EdTech brasilera que se llama Cubo Academy. Y Cubos tiene 3 modelos de negocio, los explico rápidamente, pero me va a quedar en el último. El primero es un B2B, como les mencionaba, enfocado en venderle la solución, en este caso a empresas. Y estas empresas lo que hacen es identifican un reto que están teniendo dentro de la empresa y para eso crean un bootcamp en alianza con Cubos y acá les estoy dando de pronto algunas ideas a los emprendedores para que de pronto no copien tal cual, pero pues sí lo implementen en sus propios contextos. Y lo que hacen es, hacen un bootcamp, una hackathon, llevan a cientos o miles de estudiantes a resolver estos retos y terminan contratando directamente dentro de la empresa a 10, 20 o 30 de las personas que hicieron parte de este hackathon para resolver ese problema. Esa es una forma de monetización. La segunda es un modelo tradicional B2C donde los estudiantes compran los cursos en línea que tiene Cubo Academy, solamente pues pagan el curso y lo tienen y ya. Y la tercera justamente, digamos, si nos quedamos en la segunda B2C, ahí estamos generando una barrera de entrada para ciertas personas poder acceder, porque obviamente solamente van a poder pagar los cursos quienes tengan los ingresos económicos para poder hacerlo. Entonces, Cubo, queriendo democratizar mucho más el acceso a esos canales de educación y de empleabilidad, terminó generando un modelo que se llama ISA, que se refiere a Income Share Agreements, donde viene siendo la empresa quien patrocina o quien financia la formación de los estudiantes dentro de la plataforma y después con los ingresos que el estudiante logra al emplearse en la empresa, termina pagándole y devolviéndole el dinero a la empresa. Entonces estos son modelos innovadores donde dicen los emprendedores de Cubo como queremos democratizar más el acceso de la educación, pero si lo hacemos tradicionalmente pues estamos generando esa barrera de entrada, queremos llegar a población que tenga menores ingresos, pero entonces ¿cómo hacemos esas alianzas con el sector privado, con las empresas para que inicialmente sean ellas quienes los financien y después con los ingresos del trabajo de los estudiantes terminen pagando y devolviendo como ese crédito de alguna manera? Entonces, gracias, Nacho. Ahora entramos en la última sección del panel, que es la perspectiva futura de inversión en EdTech en Latinoamérica. Aquí otra vez me devuelvo a Ana María. ¿Cuáles son las proyecciones para el futuro del ecosistema EdTech en Latinoamérica en los próximos años? A ver, voy a hablar de las proyecciones y mis peticiones, dado que viene diciembre.
Las proyecciones, yo creo que lo que en América Latina estamos en un momento que yo veo muy similar a lo que se vivió en California, en el Valle del Silicio en 2017. Yo fui a vivir en ese momento a California y veo muchas similitudes. ¿Por qué? Porque creo que está empezando a haber una masa crítica de emprendedores y de startups que están pensando problemas comunes. Y cuando eso empieza a pasar, la innovación empieza a surgir, la colaboración empieza a aumentar y la posibilidad inclusive de consolidación de empresas empieza a pasar. Yo creo que más en este momento de mercado de la liquidez que estamos pasando difícil, para muchos de los emprendedores va a obligar a que aumentes a nivel de colaboración. Entonces yo creo que vamos a ver muchas empresas acercándose a tocarte la puerta a ti, Marcelo, pidiéndote ayuda de banca de inversión para hacer más con el recurso que tienen y con lo que hablábamos hace un rato que Felipe compartía de cómo trabajamos juntos. Entonces yo creo que eso va a seguir pasando bastante. Segundo, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros de empezar a como a tocar las alertas y las alarmas, de decir la inversión en EdTech en América Latina es rentable, tiene un impacto interesante, tiene una escalabilidad, va a hacer que más fondos de inversión quieran surgir. Y nos parece que eso es importantísimo con diferentes tipos de estructuras de inversión, como la deuda, como el capital de crecimiento, etcétera. Y la verdad que estamos viendo fondos internacionales cada vez más interesados en América Latina. O sea, hay fondos grandes en Estados Unidos que tienen billones de dólares para invertir en EdTech y no tienen suficiente pipeline de empresas. Entonces, me llaman, me preguntan por quiénes de aquí del ecosistema uno recomienda y eso espero que siga pasando. Entonces, como que esa es mi aspiración. Y voy a dejarlo ahí, pasarle a mis colegas. ¿Qué más quieren compartir? Sí, entonces, dada la perspectiva que tiene Ana María del futuro del ecosistema, yo quería preguntarte, Ana, ¿cómo influencia ese futuro la entrada de jugadores estratégicos internacionales? Obviamente, por mucho tiempo Latinoamérica no ha visto la llegada de muchos jugadores estratégicos en el campo de EdTech, en unas verticales particulares únicamente, pero ¿cómo ves estos jugadores internacionales que se están moviendo más grandes cada vez por fuera, en diferentes regiones, Europa, Estados Unidos, no Asia? ¿Cómo ves la entrada de estos jugadores influenciando nuestro ecosistema? Yo creo que pues que es inminente, como en todas las industrias van a llegar los jugadores y como decía Ana, eso seguramente va a llevar a un tema de consolidación. Yo creo que en educación hay una particularidad y es que las soluciones como vienen de afuera no funcionan, tienen que ser platanizadas. Entonces yo creo que ahí los aliados locales van a jugar un rol súper importante y ojalá esa llegada de jugadores de afuera nos encuentre con un ecosistema robusto que lo que genere es oportunidades de colaboración, de que crezcan más rápido, de que se aproveche y de que se suba la vara para bien. Entonces esperemos que hacia allá vayamos. Gracias, Ana. Por último, Nacho, ¿qué áreas específicas ves en EdTech que vayan a ser las más prometedoras? Me gustaría que quizás hagas doble clic en lo que mencionaste de AI. Creo que hay una discusión interesante que todavía tenemos 10 minutos. Me gustaría que también Ana y Ana María pensaran un poco en qué ventajas y desventajas tiene el sector EdTech cuando pensamos en el futuro con inteligencia artificial. Nacho, para que des el contexto y la intro del tema. Bueno, yo creo que dos cositas, una mirando para adelante y otra mirando para atrás. La primera, en temas de inteligencia artificial, me he reunido con varios emprendedores en las últimas semanas y yo creo que el 90-95% de ellos están involucrando la inteligencia artificial dentro de sus modelos, entonces sí, efectivamente está esa tendencia y pues obviamente los campos de aplicación son muchos, desde temas de creación de imágenes hasta temas de bots en sistemas de respuesta. Creo que hay muchos campos de aplicación de la inteligencia artificial. Sin embargo, creo que hay un área que no podemos descubrir, es atender tan rápido, porque no podemos empezar a mirar los problemas del futuro si no hemos corregido algunos problemas del pasado, como temas de acceso en zonas rurales, la brecha digital que tenemos en el país. Entonces yo creo que eso va a seguir siendo algo importante en un futuro, estas soluciones que si bien no son de inicio de tech, sino que de pronto se enmarcan más en el sector de la tecnología de la comunicación,
como aquellas que traen a través de, no sé, internet satelital, pues internet a zonas rurales para que los niños también se puedan conectar en esas zonas. No son como tal una solución EdTech, pero sí están aportando justamente a que los niños tengan mayor conectividad y puedan estudiar en estas regiones. Entonces me quedaría con perspectiva futura de lo que viene en temas IA, pero también temas de acceso. ¿Ves que, y esta pregunta la abro a todos, es cuando hablamos de inteligencia artificial, obviamente el tema que domina esa conversación hoy es los Large Language Models, ¿verdad? Estamos hablando de ChatGPT y sus parecidos. ¿Cómo ven ustedes como inversionistas la incorporación de AI en EdTechs que ya vienen funcionando? ¿Lo ven como algo muy prometedor, como algo que el emprendedor hoy debería enfocar y hacer doble clic? ¿Lo ven como es una herramienta más dentro del portafolio de herramientas que tiene el emprendedor? Me encantaría ver esa perspectiva de ustedes. ¿Es algo que ustedes realmente están haciendo doble clic en AI hoy o no para EdTechs? Yo creo que es importante y definitivamente genera eficiencias, facilita, hace las cosas más rápidas. Pero al final, para nosotros en educación, hay un tema que defendemos, y es que esa experiencia educativa debería ser muy humana, muy personalizada. Entonces es importante que esa inteligencia artificial se vuelva un mecanismo de apoyo para los docentes, para lograr esa personalización y que no pretendamos automatizar la educación. Nosotros hemos visto EdTechs enfocadas en facilitarle la vida a los profesores, que al final son el corazón de la educación, y nos gusta mucho, nos parece excepcional. Los que piensen que pueden reemplazar para ahorrar costos y todo y basarse en inteligencia artificial, nosotros no creemos en ese modelo. Yo estoy de acuerdo con Ana en esa perspectiva, y yo creo que la manera como yo en mi mente organizo el tema es el siguiente. Hay unos problemas muy grandes, muy tediosos de resolver, que no los resolvemos porque son tan difíciles, tan enormes, que hoy día la inteligencia artificial combinada con la coyuntura de la necesidad de bajar costos nos va a obligar a tener que resolverlos. Entonces yo, por ejemplo, te pones a pensar en uno, que hoy día sabemos que el 52% de los profesores no están preparados para dictar clases en secundaria. Eso es enorme. O sea, cuando tú piensas en ese nivel de magnitud, pero tú piensas que hay unas soluciones de inteligencia artificial que nos van a permitir llegar a más profesores en áreas rurales, en cómo llevarles material de altísima calidad, cómo prepararlos, cómo acortarles la brecha que les toma preparar una clase. Es que ser profesor es dificilísimo. O sea, realmente yo también comparto contigo, es que el maestro es la persona más importante en el proceso educativo. ¿Cómo hacemos que su vida sea más fácil? ¿Cómo hacemos que se pueda dedicar más tiempo a los estudiantes? ¿Cómo les ahorramos tiempo en preparación de lecciones? ¿Cómo les ahorramos tiempo en la revisión de exámenes? ¿Cómo les ahorramos tiempo en conocer a cada uno de sus estudiantes? Ahí ese tipo de cosas que son tan magnánimas de resolver es donde la inteligencia artificial tiene un papel increíble para jugar. Lo mismo que con todo el tema de las familias, o sea, que es el otro problema que sabemos, y sobre todo en países como el nuestro, donde hay unas necesidades socioeconómicas tan grandes. Muchos niños vienen al colegio a suplir muchas necesidades. Si podemos acompañar a los padres a través de usando este tipo de herramientas para que sea un poquito más fácil la vida de esas familias, hay una oportunidad inmensa de usar la tecnología de una manera humana. Nacho. No, solamente pues sumándome a lo que acaban de decir, creo que igual todos estamos aprendiendo de esto. El boom que tuvo la inteligencia artificial este año pues ha hecho que todas las industrias estén renovando, pero también estemos pensando obviamente en todos los riesgos asociados, y yo creo que la coyuntura de la semana pasada de lo que pasó con Sam Altman en OpenAI pues justamente muestra las alertas que hay frente a los riesgos que esto puede implicar en el ecosistema. Yo creo que sobre todo en el sector de la educación, donde los riesgos en temas, tú lo mencionabas ahorita, Ana, en temas de child tech, como esas tecnologías de alguna manera pueden llegar a vulnerar también los derechos de menores o pueden llegar a aumentar algunas brechas. Tenemos que ir aprendiendo todos en este momento estamos de estudiantes de esa tecnología, y toca estar bien atentos y estar pendientes de cómo está evolucionando.
para aprovecharlo y potenciar todas las capacidades del sector de la educación, pero también identificar esos riesgos y poder mitigarlos. Muchas gracias. Con esto damos terminado el panel. Muchas gracias por la intervención. Para los que tenían una pregunta en particular, estoy seguro que los panelistas van a estar unos minutos aquí después para que puedan hacerles preguntas. Espero que haya sido de todo el agrado del público. Les damos las gracias por asistir a Colombia 4.0 edición IA. Los invitamos a que disfruten toda la programación. Haz parte de la era de la inteligencia artificial. Los invitamos a que consulten la programación en www.col40.co y inviten a más personas a que nos visiten y disfruten de esta feria de tecnología y conocimiento completamente gratis. Síganos en nuestras redes sociales como @col4.040. Recuerden compartir en sus redes y mencionarnos usando el numeral col40. Muchísimas gracias. Colombia, potencia de la vida.